Y para mí es un honor, la verdad, siempre saludar al maestro José Reveles, al maestro Pepe Reveles, quien está en vivo y en directo vía telefónica en Sin Censura. Maestro, te saludo con mucho gusto, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente, gusto para mí y para tu auditorio, un saludo. Oiga, pues ¿cómo ve el relajito que nos cargamos en México con este escandalazo por Lozoya, que empieza a cantar y algunos empiezan a temblar? Sí, y además se juntan las informaciones, los videos, las versiones, los arreglos para que no aparezca jamás tras las rejas Lozoya, sino que permanezca ahí a gusto, vamos a decir, en un proceso que, ok, está el debido proceso, hay que respetarlo, pero otra cosa son estos privilegios que se le dan a algunos y a otros no. Me parece a mí. Mucho. Entonces, estamos en una situación en donde además se ha juntado las informaciones de todo tipo, nacionales e internacionales, porque tenemos en Estados Unidos a punto de ser procesado a Genaro García Luna también, y ya pedidos en extradición de Cárdenas Palomino y otro de sus muy cercanos, García Pequeño, ¿sí? Entonces, creo que tenemos para rato, para entretenernos para rato. Maestro, tú tienes una larga trayectoria como escritor, como periodista. ¿Te había tocado un momento como el que estamos siendo testigos los mexicanos en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta lucha contra la corrupción? Un momento así en el que estuvieran, desde mi perspectiva, obviamente, tú tienes tu opinión, en la lona los partidos de oposición y lo que se viene. Mira, la verdad es que han ocurrido cosas en el pasado que ameritan igualmente una reprobación de la sociedad, pero lo que pasa es que ahora confluyeron todos estos asuntos en una misma etapa, en una misma época histórica del país, porque aquí además del juzgamiento que se está haciendo por obviamente datos de una gran corrupción desde el nivel del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto y estos digamos arreglos para favorecer empresas transnacionales a través de dineros que presuntamente fueron a la campaña de Enrique Peña Nieto, el tema que te mencionaba yo de Genaro García Luna, que en realidad está sentando a México en el banquillo de los acusados, la admisión por parte del presidente de la República de que se vivió en ciertas épocas un narcoestado en México, el asunto ahora de las bolsas con dinero entre los legisladores, es decir, no hay, digamos, que mucho nuevo bajo el sol, pero sí todo coincidiendo en el mismo tiempo y con las mismas preocupaciones pues de los mexicanos. Yo escribí un libro hace 14 años que se llamó Las manos sucias del PAN, Sí. que es la historia de un atraco multimillonario a los más pobres. El prólogo es de Lorenzo Meyer y resulta que yo en ese momento, dando nombres, cantidades, circunstancias, etcétera, hablaba de la toma de recursos públicos por parte de este partido a partir del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional en el Congreso, que llegaban a arreglos muy evidentes con el propio gobierno de Vicente Fox y después de Felipe Calderón para tomar mucho dinero que supuestamente era para que ellos lo distribuyeran para los pobres, o sea, de programas sociales. No estamos hablando de dinero de Pemex, de la superempresa mexicana, etcétera, no, estamos hablando del dinero de los más pobres. Y este dinero, pues ellos lograban bajarlo mediante un trato privilegiado por parte del gobierno. Por ponerte un ejemplo, el que era secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, les dijo, oye, yo aquí tengo 900 millones de pesos, ¿en qué los pueden emplear? Háganme los programas, elabórenmelos. Y así fue. Y entonces le hicieron unos programas de llamada reconversión productiva,
por los 900 millones de pesos, pero ni siquiera alcanzaron a llenar toda esa cantidad porque no tenían idea de cómo se manejaban los programas sociales. Hay que saber las reglas para obtenerlos, hay que saber operar los recursos, y justamente quien aportó muchos documentos para este libro fue el que los enseñó a operar, que era un asesor de panistas, bueno, luego ha sido asesor de otros partidos, pero que está por ahí todavía, Arnulfo Montes Cuen, y que en su momento dado les ayudó. Yo estoy aquí reportando solamente en un año 1.383 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? Programas adultos mayores, apoyo alimentario, vivienda rural, empleo temporal, opciones productivas, reconversión productiva, programas para la mujer, PAPA, PROMUSAC, maquinaria para cañeros, apoyos directos, etcétera, etcétera. Es decir, programas que debían llegar a los más pobres de este país, a los más necesitados, pero que se embolsaron para campañas políticas o para los propios bolsillos de los panistas en ese momento. Has hablado, estás mencionando el caso de Genaro García Luna. Con lo que has escrito, sí, con lo que sabes, maestro, ¿tú ves a algún expresidente en la cárcel? Yo en algún momento le pregunté al padre Solalinde, ¿a quién ve primero en la cárcel, a Peña Nieto o a Calderón? Y me dijo, se van a pelear en la puerta. ¿Tú cómo lo ves, maestro? No, mira, definitivamente te voy a decir por qué. Si Estados Unidos tuviera la intención porque hay que recordar que el proceso se va a llevar allá, de llegar hasta lo más alto hasta la cúspide del poder político en México, pues ya lo hubiera hecho en tiempos de que juzgó al Chapo Guzmán. Yo creo que no tiene interés el gobierno de Estados Unidos, por lo menos hasta hoy no lo ha mostrado, de meterse en la cuestión de la corrupción de gobiernos mexicanos, sino solamente la cuestión de exhibir, de la cuestión mediática, el escándalo, todo aquello que le pueda ser útil, pero no le es útil debilitar a un gobierno vecino, que además es un socio muy importante de los Estados Unidos, y por tanto no creo que haya intención ni de Estados Unidos y de México, que es una especie de coadyuvante en segundo término en el caso de Genaro García Luna, que lleguen hasta niveles tan altos, ¿no? No hay interés ni en Washington ni en México de hacer elevar ese nivel. No lo siento de esa manera. Creo que no llegará el agua a tal altura, ¿no? Tú eres un referente y no es cebollazo. Yo te respeto, tú eres un referente del periodismo mexicano y muchos nos han atacado y nos han criticado por hablar de los chayoteros. Y yo te pregunto, ¿qué papel estamos jugando en este momento histórico, o como le dice Andrés Manuel López Obrador, en este momento estelar, los periodistas, los medios de comunicación? Porque pues yo he mencionado y lo hago constantemente aquí en este espacio, el triste papel que estarían jugando los de la, entre comillas, élite del periodismo a la hora de informar de estos casos que son muy importantes para la historia del mexicano de a pie. ¿Cómo reflexionas? ¿Cómo ves este papel que debemos de jugar los periodistas en esta historia de México? Sí, me parece que durante mucho tiempo, durante muchas décadas, ha habido un periodismo que se coloca del lado oficial para pues gozar de ciertos beneficios. En la medida en que esos beneficios se retiran o se disminuyen o se les alejan, pueden convertirse en opositores a ultranza o críticos de todo lo que transcurre en un país, ¿no? Es lo que estamos viendo. Si no les gusta, es lo que estamos viendo. Si no les gusta el gobierno de la Cuarta Transformación, pues todo lo que ven lo ven con esa lupa de críticos acervos
que, como se ha dicho ya mucho, no lo fueron en otro momento, ¿no? Equivale a que si yo me beneficio de lo que está ocurriendo a nivel oficial gubernamental, pues sigo la corriente y me adhiero, soy digamos simpatizante, cercano, no me lanzo con todo en contra de las medidas oficiales, pero si no me gusta el gobierno, entonces puedo ser participante de cuanta paja en el ojo ajeno se pueda ver desde el punto de vista de otros grupos políticos, no opositores. Creo que la oposición política, a mi modo de ver, en México se ha debilitado muchísimo, pero de todas maneras trata de levantarse a través justamente de plumas que son conocidas, que tienen espacios en radio, televisión y en prensa escrita. Entonces, no es, repito, no es algo nuevo, ha sido tradicional en nuestro país que así ocurra, y la historia nos demuestra que ha ocurrido en muchísimos países del mundo, ¿no? No me extraña a mí, para nada. Además son quienes en su momento, ya no hablo de ahora por ponerte el caso, en el caso de Colosio, por ejemplo, son los partidarios del asesino solitario, ¿sí? Que no ven un complot cuando se trata de los gobiernos que les son afines, ¿no? Que no ven una acción concertada e informativa para desviar las investigaciones, y los casos ahí se van quedando guardados en la impunidad, apostando a la desmemoria de la gente. Te oía crítico de que Lozoya tenga brazalete electrónico y goce de estas, entre comillas, estos privilegios. ¿Te refieres también al caso de Rosario Robles, que lleva un año en la cárcel? ¿O a qué te refieres con esto que criticas de los privilegios a estos personajes, José Reveles? Bueno, en este caso, lo de Lozoya se veía venir. Desde antes de que llegara, o el día que iba a llegar a México, yo dije, este señor no será fotografiado detrás de las rejas. ¿Cómo ocurrió con el Divino Rodríguez hace muchos años, como ocurrió con otros personajes que han sido extraditados, pero que son gente de poder y que logran arreglos con la autoridad para no ser exhibidos, vamos a decir, porque una foto detrás de las rejas dice más que cientos de documentos, ¿no? Como este video que tal vez a nivel jurídico en un proceso no tenga tanta validez como otra serie de pruebas, pero sí ante la sociedad evidencia un modus operandi de algunos personajes de las clases políticas que creo que no se salva ningún grupo político de tener algunos de estos personajes que son evidentemente corruptos frente a la opinión pública, más allá, repito, de si eso es prueba o no prueba en un proceso jurídico. Dos cosas, si me permites, José Reveles, para cerrar. Con gusto. Si hubiera ganado otro personaje la presidencia que no fuera Andrés Manuel López Obrador, estaríamos, y el hubiera no existe, pero mucho se le critica por parte de esta oposición en medios y política a López Obrador, esta lucha contra la corrupción. Si hubiera ganado un José Antonio Meade, que también por ahí ya se maneja entre los señalados, un Ricardo Anaya, que ya está señalado en estos supuestos sobornos, hubiera ganado el Bronco, ¿estuviéramos en esta situación los mexicanos? ¿O cómo entiendes esta lucha contra la corrupción de Andrés Manuel López Obrador desde la trinchera periodística? No, definitivamente no estaríamos en la misma situación. ¿Por qué?
porque mucho de las campañas, no la campaña, las campañas de Andrés Manuel López Obrador se centraron precisamente contra la corrupción y con denunciar este tipo de actos totalmente delictuosos por parte de algunos elementos de los gobiernos anteriores. Y lo que está haciendo es darle consecuencia a esas promesas de campaña que lo llevaron con una votación arrasadora a la presidencia de la República. Entonces, mal haría en no tomar el tema para sí. Además, no es nada más la corrupción en sí, sino lo que provoca, no solo en el desfalco de las finanzas públicas, no solo, fíjate, por ejemplo, a mí me parece que ahí le falta a este gobierno todavía investigar las empresas internacionales o transnacionales que fundó Petróleos Mexicanos, en más de 30, casi 40. Yo lo menciono como un excelente una excelente revelación de Ana Lilia Pérez en su libro Pemex RIP se llama su libro, en donde te da detalles de cada una de esas empresas. ¿Dónde está ese dinero que se manejaba de manera discrecional, que no se reportaba a México, que no sabemos si ganó, perdió, si sigue invirtiendo en empresas de otros países? No hemos tenido ni media información al respecto. Yo creo que ahí se manejaron miles de millones de dólares y el pueblo mexicano, el gobierno mexicano, no le informó a la opinión pública qué es lo que pasó con toda esta, digamos, introducción de Pemex en las grandes ligas de las empresas transnacionales petroleras, ¿no? Asociada con las hermanas de la caridad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que es necesario ventilarlas, no porque fueron promesa de campaña, sino porque es necesario que México llegue a una especie de como limpia de conciencia, como una contrición generalizada, en donde se diga hasta aquí llegó la corrupción, vamos a empezar a que no se cometan estos actos, si no se va a castigar de manera ejemplar. Yo creo que falta eso, castigos ejemplares para el primero que cometa una gran corrupción de este gobierno. ¿Qué piensas de lo que vimos hoy en la mañanera con un Pancho Domínguez, este gobernador, que básicamente dice, créanme que yo no tuve nada que ver, y además que se pone el cubrebocas y dice lo que quiere decir, pero no acepta que los corresponsales hagan su chamba, que los periodistas cuestionemos al poder? Bueno, es una reacción muy esperable, ¿no? Porque es como cuando el propio PAN en su encuentro con los periodistas también dice, bueno, hay que respetar el debido proceso, más allá de lo que estamos viendo ahí en ese video. Por supuesto que los nombres de los personajes importantes del Partido Acción Nacional no es la primera vez que salen a relucir. Yo te estoy mencionando este libro que escribí, donde Josefina Vázquez Mota es central y aspiró a la presidencia de la República, ¿no? En donde la corrupción no se ha podido negar, tampoco se investigó. Si hubiese investigado todo lo que se descubrió aquí, y hay denuncias formales ante la PGR en aquella época, ante la FEPADE, ante la Contraloría de la Federación, pues algunos hubieran ido a la cárcel, pero no pasó nada, no ocurrió nada, porque estamos hablando de que este atraco multimillonario se hizo con todas las malas intenciones, desde que el PAN quiso crear su CNC azul, o sea, no le interesaban los campesinos, nunca fue un partido que reivindicara las luchas de los productores del campo, los agricultores, y de pronto aparece con este tipo de organizaciones clientelares, digamos, que se organizan exclusivamente para
ordeñar dineros del erario destinados a los más pobres, a los productores más abandonados de este país, ¿no? Y en donde pues es un crimen. Yo no quiero comparar una corrupción con otra, pero me parece un crimen todavía más grande del que ahora estamos viendo, porque estamos mencionando el empleo de los dineros convenientemente para comprar voto, por un lado. Por otro lado, el acceso a los padrones de usuarios o beneficiarios de los créditos que Hildebrando Zavala le dio a Josefina Vázquez Mota. De los miles de millones de pesos que nunca llegaron a las manos de los necesitados. En fin, esto ya ocurrió en el país, pero no pasó nada. Uno solo de los programas que tenía más de 5 millones de beneficiarios, ¿no? Resulta que no tenía sino 3,5, según lo demostró un estudio de Julio Volvindic, es decir, padrones inflados, empresas fantasma, ¿no? A través de las cuales obtenían recursos del erario para, pues, comprar hasta su propia maquinaria para sus tierras, ¿no? En fin, son cosas que están escritas, te repito, hace 14 años y no pasó nada. Entonces yo lo que confío es que ahora sí pase claro, lo que tenga que pasar. Precisamente por eso cierro con una muy simple pregunta. ¿Esta es la mafia del poder, José Reveles? ¿Esto que estamos viendo es a lo que se refería el presidente Andrés Manuel López Obrador con la mafia del poder, o todavía lo peor está por venir? Ni son todos los que son, ni están todos los que están, no, ni están todos los que son, ¿no? Entonces, yo creo que este abanico se puede abrir hasta al infinito, porque son muchos años de gozar de estos privilegios, de disponer como si fuera propio del dinero público, y que ahora pues hay un hilo del que hay que jalar. Pero así como te mencioné el caso de la corrupción internacional de Pemex, la salida de petróleo, o sea, un huachicoleo en el mar, en las plataformas marinas, se sabe y está documentado de que se cargan barcos y se han cargado barcos y se van al extranjero. Antes de este huachicoleo que conocimos con Salamanca, salían pipas cargadas de la refinería sin registro, con lo cual pues tenías un huachicoleo mucho más tranquilo, sin violencia, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos pendientes. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues no vamos a terminar nunca, pero yo sí digo que debe ponerse el acento en que sí haya castigo a los culpables de tanta corruptela y que se amplíe el espectro de quienes han participado en estas acciones corruptas. Maestro José Reveles, agradezco tu generosidad por este tiempo que le regalas a la audiencia de Sin Censura. ¿Por qué no te despides invitando a la gente que apoye? No sé si tienes plataformas, dónde te pueden leer, dónde te pueden buscar, o si gustas también hablarles de una lista de tus publicaciones, de tus libros, para que la gente te busque, maestro José Reveles. Sí, mira, me da pena decirlo, pero yo soy pretecnológico, no estoy en redes, pero sí he publicado más de una decena de libros en donde hablo de violencia, impunidad, narcotráfico, corrupción, ¿no? Y en ocasiones, como de las manos sucias del PAN, pues de corrupción política. Pero yo creo que pues ahí andamos, hay muchas de las entrevistas que me han hecho en redes y ahí se pueden consultar. Me sería incómodo estar mencionando los libros, pero digamos que el más reciente lo hizo el Fondo de Cultura Económica, Mirando los Ojos de la Muerte. Hice también un libro sobre el caso Iguala, Échale la culpa a la heroína, de Iguala, Chicago, en donde ya daba yo pormenores antes de que se diera a conocer
que un grupo de los Guerreros Unidos en Chicago, en Estados Unidos, estaba operando el trasiego de droga desde allá y que intervino incluso telefónicamente después en la noche negra de Iguala del 26-27 de septiembre del 2014. En fin, tengo más de medio siglo como periodista y me ha tocado vivir todas estas cosas y temas tan gruesos, tan terribles como las desapariciones. Pues para que la gente lo sepa, porque tú eres muy humilde, le quiero recomendar algunos libros: Narcoméxico, Mirando a los ojos de la muerte, Las historias más negras, El cártel incómodo y Levantones, narcofosas y falsos positivos de José Reveles, para que los busque, para que lo lea y para que aprecie el buen periodismo. Maestro, te mando un abrazo y te agradezco mucho por acompañarnos en Sin Censura. Muchísimas gracias a ti y un gran abrazo también, Vicente. Gracias, es José Reveles hablando con nosotros sin censura.